Bueno, primero de todo, me salgo del atril porque ya veis que hay un problema técnico y no lo van a poder arreglar. Nada, lo que ha dicho Edu. Primero de todo, muchas gracias a la organización por invitarme a mí en representación de la asociación, porque bueno, somos, en general, todos los integrantes somos bastante jóvenes, pero la asociación también lo es, no llega todavía a los 2 años. Entonces, es una oportunidad que estamos muy agradecidos. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Vale? Aquí esta frase muy rimbombante, Scientist Dating Forum. Luego explicaremos lo del dating, que seguro que lo preguntaréis. Entonces, nosotros estamos en Barcelona y entonces, desde hace un par de añitos, somos una asociación de jóvenes profesionales de distintos ámbitos de la ciencia. Hay, como no, investigadores, básico, pero también hay gestores y comunicadores. Entonces, nuestro objetivo principal, luego veréis cómo lo hacemos, pero la idea es conectar a la comunidad científica un poco con su contexto político, económico y social. Es decir, además de estar investigando cada uno con sus proyectos, con todos sus temas, pues hay todo un mundo ahí fuera. No solo si te vas a dedicar a otra cosa aparte de la investigación, pero hay como que saber defenderse y conectar con todo lo que está alrededor nuestro, fuera de las puertas, más allá de nuestro laboratorio, ¿no? Y hay maneras como, por ejemplo, Javier, que te toque después de Javier, lo he visto y he dicho, hostia, esto es como tocar después de Jimi Hendrix. Pues es una manera reivindicativa, lo nuestro es una opción quizá un poquito más formativa, pero es lo que dice Edu, que es importante atacar desde diferentes puntos y al final acabas haciendo, bueno, es una reivindicación de otra manera. Entonces, ¿por qué se creó esto? ¿Vale? Esto es una animación que espero que funcione. Veis ahí al científico de turno. Entonces, esto de aquí. Lo que nosotros planteamos es que actualmente lo que creemos que pasa con los investigadores es que cada uno está, bastantes horas que se echan, concentrado en su investigación, está en su pollata, encerrado, y ya cuesta saber lo que está pasando en el laboratorio de al lado, en el grupo de investigación de al lado, como para saber cuál es la opinión del resto de la comunidad científica, ¿no? Como para pararse a pensar cómo comunico yo mi investigación al resto de la sociedad. O, ya os digo, nuestras 3 patas son economía, política y ciencia. O qué políticas son las que regulan los fondos con los que yo investigo. Pero entonces nosotros pensamos eso, que hay un aislamiento, pero realmente sí que hay un entorno social, político y económico que nos rodea. Entonces, aislarse pensamos que es un error. Y una de las hay un par de razones por las que pensamos que pasa. Primero, porque durante nuestros años de universidad, una de las cosas básicas que nos falta es que no nos forman en esto. Sí, te pueden explicar perfectamente pues, cómo, por ejemplo, hacer una PCR, en el caso de los biólogos. Cosas técnicas más o menos punteras y bueno, avances científicos y tecnológicos. Pero luego, cuando tienes que defenderte y salir al mundo exterior, dices, hostia, ¿ahora qué hago? Mucha gente, ¿no? Cuando acaba el postdoc, es una dimensión desconocida, ¿no? Sobre todo por lo que han ido diciendo. Y no creemos que esto tendría que ser así. Así que nuestra idea es hacer con nuestros eventos, que eso en realidad está conectado, ¿vale? Este es nuestro logo. Entonces nosotros lo que queremos es romper esos muros y realmente conseguir que todo esto esté conectado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de formación, a través de debates y, sobre todo, y muy importante, creando un poco de comunidad, que nos conozcamos todos, que sepamos qué inquietudes tenemos todos y al fin y al cabo, son gente que hay muchas opiniones que son comunes, porque aunque son campos muy distintos, se están trabajando con los mismos patrones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo surge esto? Pues, a ver si nos sale. ¡Ay, no sale la foto! Perdón. Bueno, por alguna razón no sale la fotografía, y debería, porque Joran, que hoy no está aquí, es el ideólogo de todo esto. Es el actual presidente de la asociación y él es un doctorante en química. Está en el Instituto de Química Avanzada en el CSIC, en Barcelona, y por el nombre ya veis que pues, no es ni catalán, ni vasco, ni malagueño. Joran Beldengrun, he tenido que ensayar esto más que la charla, es suizo, pero está afincado en Barcelona desde hace un par de años y él está muy involucrado en su país en temas de política científica. Y cuando llegó aquí,
pues una de las cosas que más le chocaba es que la gente estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo en su investigación y cuando él preguntaba, oye, ¿y el tema es de política científica? ¿Qué os parece? Tal? La gente como que parecía que no respondía mucho. Y entonces decidió, dándole muchas vueltas, al final acabó creando esta asociación con un equipo, que somos mucha gente. Un saludo y muchas gracias a todos si nos están viendo. Y explicar un poquito pues, cómo surgió la iniciativa. Lo he dividido en unas 4 fases para que veáis un poquito cómo fue. La primera fase, esto fue en octubre-diciembre del año 2015. Esto sí que fue Joran él solito al principio. Tenía una idea inicial, ¿vale? Entonces la presentó a centros de investigación, universidades, ¿vale? Fundaciones y asociaciones científicas, un poquito para tantear el terreno, para ver si la idea era buena, cómo darle forma, porque al final, claro, él puede tener una idea muy buena, pero hay mucha gente que tiene muchísimo más experiencia y conoce el terreno, por lo tanto, es una muy buena opción preguntarle a alguien que sabe mucho más que tú. Entonces, después de eso y ver que realmente pues, pintaba bien, entonces empecé a hacer un poquito de difusión y buscar en equipo, porque tú solo, complicado. Entonces, a raíz de toda esta difusión en universidades, ¿vale? En centros de investigación, etc., pues al mes de empezar ya tenían más de 80 personas que le preguntaban y que querían participar. Entre ellas, pues, por ejemplo, yo y algunos otros, pues somos un equipo, 80 personas han pasado más o menos, pero somos un equipo activo de unas 20 personas aproximadamente. ¿Vale? Y entonces empezamos a hacer las primeras reuniones, ¿vale? Ya veis todo esto. Imaginaros, gente que no se conoce absolutamente de nada, una sala llena de 60 personas decidiendo sobre un proyecto que habían leído en un correo y nada, y decidiendo sobre lo que creíamos que era. Por lo tanto, aquello costó de arrancar. Pero al final, si hay motivación, se puede y tiramos para adelante. Después de unas cuantas reuniones, un par de meses, llegamos a abril, mayo del año 2016, ya veis, tampoco hace tanto, y entonces nos decidimos constituir como asociación sin ánimo de lucro, porque era la figura legal que pues, más nos interesaba para poder desarrollar esta actividad. ¿Vale? Todo esto que os he contado es muy teórico y ahora, ¿pero qué hacer esta gente, no? ¿Qué hacemos? Vale. Pues aquí veis estos 4 circulitos. Estas son como las 4 líneas de acción que tenemos nosotros ahora. Entonces, las 2 primeras, las de arriba, SCDF y SCDF Talks, son una especie de charlas, ¿vale? Son charlas. La de BARS es en bares, son charlas y debates organizadas en bares con expertos, son diferentes temáticas relacionadas con política, ciencia y sociedad en torno a la ciencia. Luego os pondré un ejemplo de algunos eventos que hemos hecho. Y después, quizá una de las cosas más chulas o más interesantes es que después de esta charla, estas pequeñas entrevistas, que nos cuenten su libro, como a veces pasa, luego hay una resolución de casos prácticos. Tú estás allí, imaginaos, había un evento que era sobre emprendimiento en ciencia. Entonces, había diferentes expertos, había representantes de la Generalitat de Cataluña, también había inversores. Entonces, estos expertos luego se repartían en las diferentes mesas. Imaginaos un evento con 50 personas y en pequeños grupos se dedicaban a resolver un caso, nos dedicamos a resolver un caso práctico de una empresa que con una idea científica que no estaba bien probada, no tenía unos resultados fiables, muchísima gente invirtió mucho dinero, Teranos, no sé si os suena, y nada, y era ver un poquito cómo podía ser que hubiera pasado aquel fraude. Es un poco meterse en la piel de esta gente para conocer un poco más el tema. Y al final, aunque seas tímido y no te dé por preguntar, ahí en un grupo de 10 personas te va a tocar, porque si no va a venir el experto y te va a decir, ¿tú qué piensas? Te vas a contestar. ¿Vale? Luego también hacemos la versión de Talks, que es un poquito la versión más formal. Esto lo hacemos en centros de investigación y universidades, ¿vale? Que son mesas redondas con expertos y luego se establece un debate con los participantes para que puedan también dar su opinión, expresar dudas. Y las otras 2 son un poco distintas, las de la parte de abajo, la de for fun, ya se entiende, también hay que desconectar y divertirse un poco de tanto en tanto. Organizamos eventos de ocio en torno a un tema de interés científico, ¿vale? Luego os pondré algún ejemplo para que lo veáis también. Y por último, la versión de Collab, ya veis que los chistes malos nos gustan,
Lo que hacemos son colaboraciones a través de, por ejemplo, talleres en universidades y también algunas participaciones en congresos, no solo con ponencias, sino también con algún otro workshop. ¿Vale? Aquí vamos a ver de algunos ejemplos más concretos. Mirad, por ejemplo, esta fotografía de aquí, la de la izquierda, no quiero tocar más botones para no liarla. Esta fotografía de aquí es de un evento que hicimos en marzo sobre mujeres en ciencia, ¿vale? Y son investigadoras de Barcelona, había una serie de entrevistas, y entonces al final, pues nada, la resolución de un caso práctico. Y luego tenéis la versión del Talks, ¿vale? Lo que os decía. Imaginaos, el sector científico, después de la crisis económica, y todo un debate en torno a eso, o ciencia ciudadana. ¿Vale? Y lo que os decía antes, de las otras dos patas, la versión del fan y la de colaboraciones, la versión divertida, por así decirlo, una de las cosas que hemos hecho es organizar... ¿Os suena FameLab? Le voy a preguntar a Pablo porque ayer me lo encontré y se me ocurrió preguntarle si le suena FameLab. Muy bien. ¿Vale? FameLab es una edición de monólogos científicos que organiza aquí en España la FECIT y que, bueno, es un concurso a nivel de toda Europa y luego la final se hace en Reino Unido, Cheltenham, ¿vale? Y entonces en Barcelona se hace una semifinal. Nosotros organizamos, yo ahora participo en una de las ediciones y aparte organizamos una de las fiestas que se hizo después, un par de años llevamos haciéndolo. Y entonces, claro, dices, hostia, pero esto es para pasárselo bien. Pues sí, porque al final lo que os decía es que la gente no se conoce. Entonces, ¿qué mejor que un sitio tranquilo, después de un evento de ocio, en torno a algo científico, para conocer a otras personas que están haciendo cosas como puedes hacer tú y que tengan inquietudes similares? Y lo de las colaboraciones, ya nos metemos en la parte quizá el evento más importante que hemos organizado. Organizamos en Barcelona, seguro que sonará la Marcha por la Ciencia. La Marcha por la Ciencia es un evento que se hace en todo el mundo para reivindicar el papel de la ciencia en la sociedad. Es un evento reivindicativo y entonces depende de la entidad que lo organice, las entidades que lo organicen según la ciudad, toma una forma u otra. ¿Vale? Y después también algunas otras colaboraciones en congresos. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba de la Marcha por la Ciencia. Este es Joran, ahora sí sale la foto. ¿Vale? Y Laura también la tenéis por aquí, si tenéis algo dada, está por aquí, que también es del equipo. ¿Vale? Entonces, nosotros organizamos esto. La marcha la hicimos, si lo digo más, fue en abril. ¿Vale? Y a unas 2 o 3 semanas antes de hacer este evento no había ninguna organización en Barcelona que quisiera hacerlo. O sea, ningún centro de investigación, ninguna universidad, gente con muchísima más capacidad. Al final nosotros, ya os digo, somos una asociación sin ánimo de lucro y hace muy poquito que estamos. Y entonces, pues al final decidimos hacerlo y se creó un equipo específico de colaboración sobre la Marcha por la Ciencia. Algunos eran del Scientist Dating Forum, había gente de Ciencia con Futuro también y de COSCE. Y en 2 o 3 semanas, imaginaos el curro que implica, se organizaba un evento en el que al final acudieron más de 600 personas y que no fue bien una marcha, no fue una manifestación como suele ser. Fue un poco pues una pequeña marcha, había mesas redondas, conferencias y también un poquito un festival. ¿Vale? Era la combinación de todo esto. Estas eran algunas de las cosas que sucedieron aquel día. Mesa de debate, ¿vale? Ya veis algunas caras que seguro que suenan y si no esta tarde ya les veréis. ¿Vale? También hubo una cobertura en medios, más de 30 personas, y cuando ya estaba todo organizado, entonces sí, todas esas organizaciones dijeron, hostia, no, sí, lo apoyamos. Muy bien, igual antes hubiera sido lo suyo. ¿Vale? Pero bueno, nosotros contentos de poder hacer algo así. Y nada, ya termino. Para que tengáis una idea, desde que empezamos, en 2016, pues han pasado unas 80 personas por nuestra asociación, de más de 50 sitios distintos. Por lo tanto, hay mucha variedad. Es un equipo muy multidisciplinar, que está muy de moda, pero es la verdad. 30 expertos y colaboradores han pasado también, y en total, pues unas 20 acciones hemos hecho y casi 1000 personas han llegado a asistir. Principalmente porque también en la Marcha por la Ciencia pues ya teníamos a esos 600, ¿no? ¿Vale? Y los últimos mensajes que os quería comentar es que, ya lo veréis, hay muchas otras asociaciones reivindicativas, cada una a su manera. Algunas ya habéis visto el ejemplo, y si no ya lo veréis. CERU, ¿vale? COSTE también, pero COSTE es otro mundo, es mucho más grande. Y algunas en Barcelona de divulgación, más reivindicativas. Y el mensaje con el que me gustaría que os quedarais es este, ¿vale?
que reaccionéis. Es decir, no hace falta que ahora todo el mundo venga a ponerse a crear. Si os interesa, poneros en contacto con nosotros, por si queréis crear un Scientist Dating Forum Bilbao o lo que sea. Pero al fin y al cabo, si a ti te interesa algo, aprende, infórmate, sea o no sea lo tuyo, lo vas a acabar sabiendo si te metes en ello. Entonces, eso que te dicen, no, pero tú tienes que seguir investigando o tú tienes que seguir haciendo lo que sea, ¿no? Tu caminito. Si tenéis alguna inquietud, lanzaros a ello, porque nosotros, ya os digo, somos la media edad de la asociación, ahora mismo es unos 25, y al final estamos aprendiendo, nos queda un montón, pero hay que lanzarse a ello, porque si no, no van a venir a por ti. ¿Vale? Así que nada, ya termino. Lo siento porque creo que me he extendido. Muchas gracias. Aquí tenéis nuestras redes sociales y sobre todo muchas gracias a todo el equipo porque sin ellos sería imposible. Nada, muchas gracias.